En este video vamos a hablar un poco de vectores y números complejos. El objetivo para este video nada más es conocer los conceptos básicos sobre vectores, algo que será la clave para los próximos videos de operaciones con vectores. Definiciones sobre vectores. Definición de un vector. Un vector es un segmento orientado con un punto inicial u origen y uno final o extremo. Si A y B son dos puntos en el plano cartesiano, el vector con origen A y extremo B se simboliza de esta forma y se lee vector AB. Un vector se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Las componentes de un vector. Si A es igual al par ordenado x1, y1 y B igual al par ordenado x2, y2, entonces el vector AB se puede representar mediante un vector llamado vector posición v, cuyo origen es el punto 0,0, es decir, el origen del plano cartesiano, y su extremo es la resta de sus componentes x2 menos x1, y2 menos y1. Componentes. Un vector en el plano cartesiano se caracteriza por tener magnitud o norma, dirección y sentido. La magnitud o norma de un vector AB es la longitud del segmento AB y se simboliza como la magnitud del vector AB es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado menos y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula es la fórmula de la distancia en el plano cartesiano. La dirección de un vector AB está dada por la inclinación que tiene el vector respecto a la horizontal, es decir, al eje de las X. Y el sentido de un vector es la orientación dada desde el origen al extremo del vector. La denota la flecha que se le agrega al vector. Ahora tres definiciones importantes. Vectores iguales. Dos vectores son iguales si y solo si ambos tienen la misma norma, la misma dirección y el mismo sentido. Vector unitario. Un vector U es unitario si su longitud o norma es igual a 1. Y vectores ortogonales. Son los vectores U y V que forman un ángulo de 90 grados. El ángulo entre dos vectores se origina al unir ambos. Aquí tenemos una ilustración de vectores ortogonales. El vector U y el vector V forman un ángulo de 90 grados. El vector A y el vector B también forman ángulos de 90 grados. Se dicen vectores ortogonales. En el ejemplo 1 vamos a encontrar el vector posición que tiene como origen el punto A 1,3 y como extremo el punto B menos 2,4. Luego grafiquémoslo en el plano cartesiano. Tenemos acá el par ordenado 1,3 que representa nuestro punto inicial u origen del vector y el punto B menos 2,4 que representa nuestro extremo o punto final del vector. Significa que este es el vector que tiene como punto inicial A y como punto final B. Ahora vamos a encontrar el vector posición. Paso 1. Para encontrar el vector posición vamos a restar componente a componente, lo que mencionábamos hace un rato, x2 menos x1, y2 menos y1. Tendríamos entonces, sustituyendo los valores, nuestro x2 es menos 2 y nuestro x1 es 1, así que tendríamos esto para las x y esto para las y. Realizamos las restas y tenemos que nuestro vector posición va a tener como punto final el par ordenado menos 3,1 y como decíamos en la definición de vector posición, su punto inicial es 0,0. Entonces el punto inicial lo ubicamos en el origen del plano cartesiano, 0,0. El punto final es el que acabamos de obtener, menos 3,1, y el vector posición es el que tiene estos dos pares ordenados. Este sería el vector posición que se nos estaba pidiendo encontrar y graficar. Dados dos vectores cualesquiera, AB y CD, es posible realizar la suma o resta gráfica de ellos. Así, para sumar gráficamente los vectores cualesquiera AB y CD, se debe representar un vector equivalente a CD, cuyo origen sea el extremo de AB, y la suma es el vector cuyo origen es el mismo que AB y cuyo extremo es el mismo de CD. Bien, tenemos acá el vector AB, este es el mismo. Ya dijimos que para que dos vectores sean considerados iguales deben tener la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido, así que si esto se cumple, este vector es igual que este otro. Tenemos el vector AB.
Nos dice que para encontrar la suma, el punto inicial del vector CD debe ser el punto final del vector AB. De esta forma, tenemos el vector CD. Y nos dice que la suma es el vector cuyo origen es el mismo que AB y cuyo extremo es el mismo que CD, es decir, de esta forma. Lo que significa que este vector de color verde que hemos encontrado es el resultado de la suma de AB más CD. Para restar gráficamente los vectores cualesquiera AB y CD, se debe representar un vector equivalente a CD cuyo origen sea el origen de AB. La resta es el vector cuyo origen es el extremo de CD y cuyo extremo es el extremo de AB. Es decir, si tenemos acá el vector AB, vamos a dibujar el vector equivalente a CD cuyo origen sea el mismo que AB, es decir, este punto. Ahí tenemos el vector AB y el vector CD cumpliendo las condiciones que hemos dicho anteriormente. Ahora, nos dice que la resta es el vector que resulta con inicio o punto inicial en el extremo de CD y punto final o extremo en el extremo de AB, es decir, de esta forma. Lo que significa que ese vector de color verde es la resta de AB menos CD. La suma y resta también pueden obtenerse al sumar o restar respectivamente las componentes de los vectores. Así, de esta forma podemos representarlo. Si tenemos el vector U, que sus puntos finales son U1 y U2, y el vector V, que sus puntos son V1 y V2, la suma o la resultante de estos dos vectores es como que sumemos su primer componente con la primer componente y la segunda componente más la segunda componente. De igual forma para la resta, si tenemos los dos vectores de la misma forma como U y V, la resta es el resultado de restar la primer componente de U menos la primer componente de V, coma, la segunda componente de U menos la segunda componente de V. Producto de una escalar por un vector. Dado un vector U y un número real R, tal que U y R sean diferentes de 0, definiremos el producto escalar de un vector para un número real como R mayor que 1 y R menor que menos 1, llamado dilatación. Es decir, si es un entero mayor que 1 o un entero menor que menos 1, es dilatación, el vector se hace más grande. Y contracción cuando R está entre 0 y 1 o entre menos 1 y 0, es decir, si es una fracción o un decimal que su valor absoluto sea menor que 1, entonces es contracción, el vector se hace más pequeño. Para el producto escalar se cumplen estas condiciones. La magnitud del vector multiplicado por el escalar es lo mismo que el valor absoluto del escalar multiplicado por la magnitud del vector. Y para r diferente de 0, u por 0 es igual a 0 y el vector diferente de 0, r por 0 es igual a 0. Significa que si uno de los dos, si r o el vector es igual a 0, el resultado del producto va a ser 0. Gráficamente la dilatación la podemos representar de esta forma: cuando r es mayor que 1 o menor que menos 1, si este es nuestro vector inicial y lo multiplicamos por un número mayor que 1, este se va a hacer más grande porque es dilatación. Y si lo multiplicamos por un número menor que menos 1, también se hace más grande, pero como cambiamos el signo de la multiplicación, cambia el sentido del vector. En el caso de la contracción, si r está entre 0 y 1, eso es positivo, el vector original se hace más pequeño. Y si r está entre menos 1 y 0, el vector original se hace más pequeño y además de eso cambia su sentido. En el ejemplo 2, dados los vectores a y b, encuentra el vector resultante de a más b. Vamos a hacer la suma de vectores. Bien, los vectores dados son estos, el vector a y el vector b. Vamos a aplicar la definición que veíamos para la suma gráfica de vectores. La suma de a más b la vamos a obtener escribiendo un vector que coincida con b de esta forma, en la que el punto final de a sea el punto inicial de b. Y luego trazamos el vector cuyo punto inicial es el mismo punto inicial que a y el punto final es el mismo punto final que b. Este vector que está de color verde. Ese es el que representa la resultante de la suma de a más b. En el ejemplo 3, dado el vector a, se nos pide que encontremos el vector resultante 2a. Si tenemos este vector a, para encontrar el resultante de 2a, lo que vamos a hacer es duplicar la longitud o norma de este. Si vemos este vector resultante es el doble que este, entonces hemos multiplicado el vector a por un escalar 2.
Y en el ejemplo 4, dado el vector b, nos pide que encontremos el vector resultante de multiplicar por menos 1/2 b. Si este es nuestro vector b, para encontrar la resultante del producto de menos 1/2 por b, vemos que se multiplica por un escalar negativo, por lo tanto el sentido del vector debe cambiar, y como es 1/2, la longitud de este disminuye a la mitad. Este sería el vector resultante de menos 1/2. Otra definición importante es la base ortogonal. Inicialmente se dijo que dos vectores son ortogonales si el ángulo que se forma entre ellos es igual a 90 grados. Así, si trazamos en el plano cartesiano dos vectores posicionales con coordenadas x1,0 y 0,y1, estos cumplen la condición de ser ortogonales y la región delimitada por estos se llama base ortogonal. Vemos, si tenemos el plano cartesiano y colocamos esos dos pares ordenados, el x1,0 y el 0,y1, obtendríamos esto. Son dos vectores que forman un ángulo de 90 grados en este punto, por lo tanto son dos vectores ortogonales, y la región que estos delimitan está dada de esta forma. Ahora, esta región que está delimitada por esos dos vectores es la que se llama base ortogonal. Esto será base para lo que vamos a trabajar en los próximos videos de operaciones con vectores.